Buenas tardes en este martes legal. Un día más que hablaremos sobre la propiedad horizontal y su ley que la regula. Hoy nos corresponde analizar los últimos artículos desde el número 19 en adelante. La semana pasada habíamos quedado hasta el artículo 18. Para comenzar, permítanme hacer una diferenciación entre ley y reglamento. Me han pedido que les haga la diferencia más conceptual de lo que la ley se refiere y el reglamento. Vamos a entrar en contexto. En Ecuador, la ley de propiedad horizontal y el reglamento de propiedad horizontal son dos instrumentos legales que regulan la propiedad horizontal, pero tienen objetivos y alcances diferentes. La ley tiene como objetivo establecer los principios y normas generales para la propiedad horizontal en Ecuador. Su alcance regula los derechos y obligaciones de los propietarios, la creación y funcionamiento de los condominios y los procedimientos para resolver conflictos. Contiene conceptos básicos, tipos de propiedad horizontal, derechos y obligaciones de los propietarios, administración del condominio y procedimientos judiciales. Ahora, el reglamento, ¿qué es? Y vamos a comenzar con el objetivo del reglamento de propiedad horizontal. Su objetivo es desarrollar y complementar la ley de propiedad horizontal, estableciendo normas específicas para la implementación de la propiedad horizontal. Su alcance regula aspectos específicos como la inscripción de condominios, registro de propietarios, administración de gastos comunes y mantenimiento de áreas comunales. El contenido establece requisitos para la creación y registro de condominios, normas para la elección de administradores, procedimientos para la aprobación de presupuestos y regulaciones para la convivencia en los condominios. Veamos las diferencias específicas, las diferencias clave entre ley y reglamento. Y tenemos, primero, en cuanto a su objetivo, la ley establece principios generales, mientras que el reglamento desarrolla y complementa esos principios como objetivo. Como alcance, la ley abarca aspectos generales, mientras que el reglamento se enfoca en detalles específicos. Y en cuanto al contenido, la ley define conceptos básicos, mientras que el reglamento establece normas y procedimientos específicos. En resumen, la ley de propiedad horizontal establece los principios generales, mientras que el reglamento de propiedad horizontal desarrolla y complementa esos principios con normas específicas para la implementación de la propiedad horizontal en nuestro país, Ecuador. Era necesario hacer esta aclaración para tener claro qué es la ley y qué es el reglamento. La ley es lo general, el reglamento es lo específico. Una vez que hemos aclarado estos términos, vamos a comenzar con los últimos artículos que nos atañen para esta tarde. Y vamos a comenzar con el número 19. 19. Corresponde a las municipalidades determinar los requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las edificaciones a las cuales se refiere esta ley. Los notarios no podrán autorizar ninguna escritura pública sobre constitución o traspaso de la propiedad de un piso o departamento, ni los registradores de la propiedad inscribirán tales escrituras si no se inserta en ellas la copia auténtica de la correspondiente declaración municipal y del reglamento de copropiedad de que tratan los artículos 11 y 12. Se entenderá que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cooperativas de vivienda, y los vendedores, personas naturales o jurídicas, en general,
han dado cumplimiento a la obligación de insertar copia auténtica del reglamento de copropiedad que prevé este artículo, por el hecho de mencionar expresamente en la escritura, la fecha y la notaría ante la cual se hubiere protocolizado el reglamento interno de copropiedad, la fecha de la sesión en que dicho instrumento haya sido aprobado por la institución respectiva, si este fuere el caso, bastando para el caso de vendedores, personas naturales o jurídicas que no sean las instituciones ya mencionadas, la indicación relativa a la protocolización de dicho reglamento, así como por el hecho de insertar en la escritura una declaración expresa del comprador de que ha recibido de la institución o persona vendedora una copia del aludido reglamento y que se haya plenamente impuesto de su contenido. Hasta aquí el artículo número 19. Eso es lo que dice el artículo. 19. Corresponde a las municipalidades determinar los requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las edificaciones a las cuales se refiere esta ley. Los notarios no podrán autorizar ninguna escritura pública sobre constitución o traspaso de la propiedad de un piso o departamento, ni los registradores de la propiedad inscribirán tales escrituras si no se inserta en ellas la copia auténtica de la correspondiente declaración municipal y del reglamento de copropiedad de que tratan los artículos 11 y 12. Se entenderá que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cooperativas de vivienda, y los vendedores, personas naturales o jurídicas, en general, han dado cumplimiento a la obligación de insertar copia auténtica del reglamento de copropiedad por el hecho de mencionar expresamente en la escritura, la fecha y la notaría ante la cual se hubiere protocolizado el reglamento interno de copropiedad, la fecha de la sesión en que dicho instrumento haya sido aprobado por la institución respectiva si este fuere el caso, bastando para el caso de vendedores, personas naturales o jurídicas que no sean las instituciones ya mencionadas, la indicación relativa a la protocolización de dicho reglamento, así como por el hecho de insertar en la escritura una declaración expresa del comprador de que ha recibido de la institución o persona vendedora una copia del aludido reglamento y que se haya plenamente impuesto de su contenido. Bien, nuestro artículo número 19, en su primera parte, detalla lo siguiente. Corresponde a las municipalidades determinar los requisitos y aprobar los planos que se deben sujetar a las edificaciones a las cuales se refiere esta ley. Bien, en esta parte habría que acotar. Los gobiernos locales, los municipios, deben definir los requisitos y dar su aprobación a los planos de construcción de los edificios y a la declaratoria de propiedad horizontal. Esto implica que antes de iniciar cualquier edificación, los propietarios o constructores deben presentar sus planos y cumplir las normas que determinen las autoridades para asegurar que la construcción se ajuste a las regulaciones y estándares establecidos, siendo que va a ser declarado en propiedad horizontal. Hasta aquí la responsabilidad del municipio. El municipio aprueba los planos, el municipio aprueba la declaratoria de propiedad horizontal. Y una vez que está ahí, pasamos a la parte de legalización o protocolización. Esto ya lo habíamos explicado en un jueves pasado, en donde habíamos dicho acerca de la historia, cómo llega hasta la consecución de la escritura a cada uno de los propietarios. Esto lo pueden ver en el video que está en nuestro canal. Continuemos. El segundo párrafo nos dice que los notarios no podrán autorizar ninguna escritura pública sobre constitución o traspaso de propiedad, ni los registradores de la propiedad escribirán tales escrituras si no insertan en ellas la copia auténtica de la correspondiente declaración municipal y del reglamento de copropiedad que se tratan en los artículos 11 y 12 que ya lo habíamos visto las semanas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto establece que para dar buena fe los notarios y autorizar una escritura pública relacionada con la creación o transferencia de la propiedad de un piso o departamento, y a igual que los registradores de la propiedad, no podrán inscribir dichas escrituras si dentro de estos folios no incluyen la declaratoria de propiedad horizontal, su
aprobación municipal y, como ya habíamos dicho, debe incluirse un plano en donde conste todo lo que son las áreas comunes y exclusivas. Además, debe contener los cuadros de alícuotas, cuadros de áreas y cuadros de linderos. Basado en toda esta documentación y una vez que ha ingresado en debidas, tanto el notario como el registrador de la propiedad podrá dar paso a la escrituración, traspaso de dominio. Una vez que se ha cumplido con los requisitos legales y normativos, la ley aquí nos aclara cuál es el procedimiento que debe tomar las entidades de regulación, en este caso el municipio, el notario público y el registrador de la propiedad. Pero este artículo tiene otra parte y dice que se entenderá que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y las asociaciones mutualistas y todo lo que pueden realizar traspasos de dominio, a igual que los vendedores, en este caso personas naturales o personas jurídicas, que han dado cumplimiento a la obligación de insertar copia auténtica del reglamento de copropiedad, por el hecho de mencionar expresamente en la escritura que se debe nombrar la fecha y la notaría ante la cual se hubieran protocolizado el reglamento interno de copropiedad, la fecha de la sesión en que dicho instrumento haya sido aprobado en la institución respectiva, el municipio. Si este fuera el caso, bastando para el caso de vendedores, personas naturales o jurídicas que no sean las instituciones ya mencionadas, la indicación relativa a la protocolización de dicho reglamento, así como por el hecho de insertar en la escritura una declaración expresa del comprador de que ha recibido de la institución o persona vendedora una copia del aludido reglamento y que se haya plenamente impuesto de su contenido. La parte medular del artículo es esta parte última, en donde el comprador expresa de forma tácita que ha recibido de la institución que le vendió una copia de este reglamento y que se haya plenamente impuesto de su contenido. O sea, que ha leído y acepta todas las normas y condicionamientos que tiene este reglamento. Podríamos acotar en la vida profesional. Nos ha tocado ver que hay algunos propietarios, el rato que hablamos del reglamento interno, aluden a que no lo saben, no lo tienen o que nunca se les dio. El rato que uno firma una escritura de un inmueble que está bajo el régimen de propiedad horizontal, está aceptando, como dice el reglamento, que se encuentra plenamente impuesto de su contenido y con su firma plasma su aceptación. Si ustedes leen sus escrituras en las últimas partes de lo escrito, ahí dice, en donde acepta el contenido del reglamento aludido. Pero tal vez podríamos acotar algo más. Para cumplir esta obligación es suficiente que la escritura se mencione específicamente la fecha y la notaría donde se protocolizó el reglamento interno de copropiedad. Y segundo, la fecha de sesión en la que el reglamento fue aprobado por la institución correspondiente. Hasta aquí el artículo número 19. Pasemos al número 20. 20. Se tendrá como valor de cada piso, departamento o local, el precio del avalúo municipal. Hasta aquí el artículo número 20. Correcto. Un artículo bastante corto. 20. Se tendrá como valor de cada piso, departamento o local, el precio del avalúo municipal. Establece que el valor de cada piso, departamento o local se determinará según el precio establecido en el avalúo catastral para fines legales, fiscales o de transacciones. El valor oficial de estas propiedades será el que haya sido evaluado y fijado por la municipalidad, en lugar de basarse en el precio de mercado o en otros criterios.
Este enfoque busca uniformidad y transparencia en la valoración de propiedades dentro de la jurisdicción municipal. Bien, el video ya nos da una explicación amplia. El artículo en realidad es muy corto, muy conciso, en donde dice que se tendrá como valor de cada piso, departamento o local, el precio del avalúo municipal. Es el avalúo catastral y no se referirá al avalúo, en este caso comercial. No creo que amerite mayor explicación. Pasemos al siguiente artículo. 21. Los avalúos que ordenen las leyes tributarias deben hacerse separadamente para cada uno de los pisos, departamentos o locales que existan en los edificios. Hasta aquí el artículo número 21. También es un artículo bastante corto. Sigue hablando sobre los avalúos. Veamos en el video explicativo qué podemos acotar acerca de este tema. 21. Los avalúos que ordenen las leyes tributarias deben hacerse separadamente para cada uno de los pisos, departamentos o locales que existan en los edificios. Según lo que establecen las leyes tributarias, los avalúos o valoraciones de las propiedades deben realizarse de manera individual para cada piso, departamento o local que forme parte de un edificio. Esto significa que, en lugar de valorar el edificio como una única unidad, cada unidad habitacional o comercial se evaluará por separado. Esta práctica permite establecer una base tributaria más precisa y justa, ya que el valor de cada unidad puede variar según su tamaño, características y ubicación dentro del edificio. Además, facilita el cálculo de impuestos que puedan estar asociados a cada propiedad individualmente. Es claro el video explicativo acerca del asunto. Aquí tenemos el artículo número 21. Los avalúos que ordenen las leyes tributarias deben hacerse separadamente para cada uno de los pisos, departamentos o locales que existan en los edificios. Podríamos acotar acerca de este tema, en donde cada unidad habitacional, sea una casa independiente dentro de un conjunto, un departamento dentro de un edificio, un local comercial también dentro de un edificio, o todos los elementos que están bajo el régimen de propiedad horizontal, su avalúo deberá ser solo del inmueble referido. No podrá ser tomado en cuenta en forma global. El avalúo será del departamento, local o casa para los fines de avalúo y que ordenen las leyes tributarias. Creo que no hay más que acotar. Es un bien inmueble independiente para lo que es el avalúo. Hasta aquí el número 21. Pasemos al 22. Y 2. Las instituciones del sistema financiero y los organismos de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, quedan autorizados para dividir las hipotecas constituidas a su favor sobre edificios sometidos al régimen de esta ley, entre los diferentes pisos, departamentos o locales que integran tales edificios, a prorrata del valor de cada uno de ellos. Hasta aquí el artículo número 22. Bien, también es corto. También habla acerca de los avalúos y la forma en que las instituciones de sistema financiero realicen la hipoteca. Antes de pasar al video explicativo, lo que podríamos acotar de inicio es que la hipoteca es sobre el bien, unidad o local de propiedad a ser dado el crédito. No podemos acotar de que el rato que se hace una hipoteca en un edificio, digamos, todo el edificio entre a formar parte de esa hipoteca o de esa garantía. Debemos decir que solo el bien, un departamento, dentro de todo el edificio, solo ese bien es el que va a ser hipotecado. Ese es uno de los fundamentos que es de la propiedad horizontal, que se individualiza cada unidad y puede ser hipotecada en forma individual.
Pasemos al video explicativo para ver qué nos dice. 22. Las instituciones del sistema financiero y los organismos de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública quedan autorizados para dividir las hipotecas constituidas a su favor sobre edificios sometidos al régimen de esta ley, entre los diferentes pisos, departamentos o locales que integran tales edificios, a prorrata del valor de cada uno de ellos. Si un edificio tiene una hipoteca general, las instituciones pueden desglosar esa deuda entre las diferentes propiedades individuales dentro del edificio, basándose en el valor de cada una. Esto implica que cada propietario podría ver cómo se reparte la carga de la hipoteca según el valor que su propiedad tiene en comparación con las otras. Esta medida facilita la gestión de hipotecas en propiedades sometidas a la legislación indicada y puede ayudar a clarificar la responsabilidad de cada propietario ante la deuda total del edificio. Hasta aquí el análisis del artículo 20. Justo lo que habíamos dicho. Cada hipoteca sobre un bien es individual. No debe ser tomado en cuenta todo el resto del edificio o todo el resto del conjunto. Creo que es claro este artículo y no merece mayor explicación. Pasemos al número 23. 3. Una vez efectuada la división de la correspondiente hipoteca y hecha la inscripción en la oficina del registro de la propiedad, los dueños de cada piso, departamento o local serán responsables, exclusivamente, de las obligaciones correspondientes a los respectivos gravámenes. Párrafo 1. Se presumirá para todos los efectos legales, incluidos los tributarios, que la administración del condominio no persigue fines de lucro si los valores percibidos se hubieren invertido o utilizado en los gastos y necesidades comunes del inmueble, salvo que se ejerciere alguna otra actividad económica. Hasta aquí el artículo número 23. Este es el último artículo de nuestra ley. Vamos a pasar al video explicativo y luego haremos un corto análisis. 3. Una vez efectuada la división de la correspondiente hipoteca y hecha la inscripción en la oficina del registro de la propiedad, los dueños de cada piso, departamento o local serán responsables, exclusivamente, de las obligaciones correspondientes a los respectivos gravámenes. Esto significa que, tras la división e inscripción, si un propietario no cumple con sus obligaciones de pago de la hipoteca asignada a su unidad, solo será responsable de esa deuda en particular y no será responsable de las deudas de hipoteca de otros propietarios dentro del edificio. Esta medida busca proteger a los propietarios al limitar su responsabilidad a su propia unidad, lo que fomenta una gestión más clara y justa de las obligaciones hipotecarias en un régimen de propiedad horizontal. También es explicado muy acertadamente. Quiero indicar que todas estas explicaciones, estos videos explicativos, lo hemos realizado en ayuda con una inteligencia artificial. Debemos aclarar justamente ese formato que hemos tomado. Pasemos al análisis. El artículo 23 nos dice en su primer párrafo que una vez efectuada la división de la correspondiente hipoteca y hecha la inscripción en el registro de la propiedad, los dueños de cada piso, departamento o local serán responsables exclusivamente de las obligaciones correspondientes a los respectivos gravámenes. Claramente especificado que la hipoteca corresponde al bien al cual se deja como garantía. Si es que no cumpliera el pago, la entidad financiera podrá hacer uso de su hipoteca, pero no podrá tomarse más que esa unidad. Si estamos hablando de una unidad habitacional, estaría correspondiente al departamento, y si dentro de esa escritura ha sido colocado los demás elementos como el parqueo, como la bodega, como las terrazas, como los balcones, etcétera, etcétera, pues la hipoteca cubrirá solo esos aspectos o esos rubros. No podrá tomar en cuenta el resto del edificio, del conjunto, de las áreas comunes, porque eso no está dentro de garantía. Es uno de los factores importantes de la propiedad horizontal, en donde está garantizada a que su bien no va a ser
hipotecado, no va a ser subastado, no va a ser, bueno, todos los términos que hay. En el caso de un no pago, cada propietario, pues, en ciertos términos dormirá tranquilo. Solo el bien que fue puesto en garantía, que fue hipotecado, será el que cubra cualquier anomalía de pago. En el segundo párrafo tenemos el párrafo 1, que dice que se presumirá para todos los efectos legales, incluidos los tributarios, que la administración del condominio no persigue fines de lucro, si los valores percibidos se hubieran invertido o utilizado en los gastos y necesidades comunes del inmueble, salvo que se ejerciera alguna otra actividad económica. Esta última partecita dejémosle a un lado y vámonos a la primera parte. Como ustedes saben, los inmuebles que están bajo el régimen de propiedad horizontal, los conjuntos condominios, están exonerados del pago de los impuestos, de la declaración del IVA y de renta. La ley es clara aquí y define de que bajo un régimen de propiedad horizontal se comprende de que es una institución sin fines de lucro. Los valores percibidos como cuotas ordinarias, extraordinarias, multas y todos los valores que cobre el conjunto, pues van a ser dedicados al mantenimiento de las áreas comunes del conjunto. Por lo tanto, no se percibe ninguna finalidad de lucro. La última parte, en cambio, dice que salvo que se ejerciere alguna otra actividad económica. Podríamos acotar tan solo que si es un conjunto mixto, habrá una parte que será comercial y esa parte comercial pues gravará con IVA y el conjunto en ese caso tendrá que realizar la declaración. Si se cobra el IVA, se declara el IVA. Hay muy pocos conjuntos que lo hacen. Si tienen esa forma, pues tendrán que acoplarse al sistema que está en el país vigente. Hasta aquí tenemos los artículos de la Ley de Propiedad Horizontal. Han sido 23 artículos. Los hemos desarrollado en una forma muy rápida, no ha sido con una explicación muy abierta. Tal vez un abogado nos hubiera podido ayudar mucho más sobre esta ley. Pero, como yo dije al principio, tan solo es para hacer un recorderis de lo que tiene la ley. A partir de la próxima semana vamos a comenzar con el reglamento de propiedad horizontal. Asimismo, les invito a que nos acompañen. Creo que podemos hacer un análisis un poquito más abierto. El reglamento mismo así lo permite. Habla mucho más específico de cada uno de los parámetros que tiene la propiedad horizontal. Como lo dije al principio, la ley es general y el reglamento es específico. Vamos a verlo. Les invito a que nos acompañen. Les invito a los martes legal. Vamos a hablar de propiedad horizontal en todos sus aspectos legales. Asimismo, les invito a los jueves de copropiedad. Estamos haciendo un análisis paralelo a lo que es las leyes. Hablamos de otras cosas que no están ni en la ley ni en el reglamento y pues también son de interés. Y una vez que se normalice la luz, la entrega de la energía eléctrica, pues trataremos de hacer los sábados en vivo. Aspiremos que ya se normalice la situación en que vive nuestro país y pues para
acomodarnos a lo que es el objetivo de este canal. Con la invitación a que nos regalen sus manito arriba, sus me gusta, que compartan con sus amigos en copropiedad, que difundan estos datos que damos. No estamos inventándonos nada, solo estamos leyendo. Hasta aquí la ley. A partir de la próxima semana vamos a comenzar con el reglamento. Asimismo son algunos artículos. Vamos a ver en cada charla, como les digo, van a ser un poquito más extensas. Vamos a ver en cada video que tratamos de hacerlo entre 45 minutos a 1 hora. ¿Qué entra dentro de este tiempo? Les esperamos. Muchas gracias por ahí. Somos Propiedad Horizontal Ecuador. Gracias, vecinos. Continuamos.